Muchas gracias, Jesús. Gracias también a Beatriz y a Cristian por las presentaciones. Yo aquí tengo varias preguntas. Rafael nos preguntaba, mientras hablabas tú, Jesús, ¿cómo calcular los rendimientos energéticos de los equipos? ¿Se puede comparar con los datos de los catálogos? Sí, Adelante, Jesús. estaba comentando efectivamente los rendimientos de los equipos se pueden monitorizar. Entonces, lo primero que hay que ver es definir qué equipo es. Por ejemplo, os pongo el caso de una enfriadora, ¿no? Queremos ver el rendimiento de una enfriadora. Pues lo que haremos pues será ver la producción de esa enfriadora, por ejemplo, con contadores de energía térmica, ¿vale? Instalaremos unos contadores de energía térmica que pueden, si es una instalación así provisional, pues instalaremos unos contadores no invasivos, ¿vale? Esos contadores nos van a medir la producción de agua fría, ¿vale? Y a su vez instalaremos unos analizadores de redes que nos estarán midiendo el consumo eléctrico de esa enfriadora. También podemos ampliar con el consumo eléctrico de los equipos auxiliares, como pueden ser las bombas de circulación o el consumo de la torre de refrigeración. Entonces, monitorizando y viendo pues a lo largo de una temporada lo que es la producción energética y por otro lado el consumo energético, pues sacaremos el rendimiento de los equipos. Muchas gracias, Jesús. No sé si Cristian o Beatriz quieren añadir algo más. Sí, bueno, un poco en relación a lo que comentaba Jesús, cómo calcular el rendimiento de un equipo. Pues cada equipo tiene unos consumos y nos da unas prestaciones, ¿no? Pues es simplemente medir esos consumos, medir digamos esa prestación que nos da, y en función de lo que consume la maquinaria y lo que nos aporta, obtendremos esos rendimientos, ¿no? Bien, como por poner otro ejemplo para que quede ya un poco claro, por ejemplo, en el caso de una caldera de gas, podemos medir el consumo de gas a la entrada de la caldera. Ese gas que entra en esa caldera se quema en el quemador de la caldera y un porcentaje de ese calor va para producir, por ejemplo, ACS, y otro porcentaje se va, ¿no? Entonces, si medimos el gas de entrada de la caldera, medimos con un contador, en este caso energético, el ACS que sale, el agua caliente que estamos produciendo a la salida de la caldera, pues podremos saber el rendimiento de esa caldera, ¿no? Un poco bien en relación a lo que comentaba Jesús. Y así con cualquier tipo de equipo, sabiendo lo que consume, en dónde se nos van las pérdidas y lo que tenemos que producir, haciendo esas mediciones podemos ya establecer el rendimiento, ¿no? Rafael, que es quien ha hecho la pregunta, nos vuelve a insistir que si se puede comparar estos datos con los datos del catálogo. Entiendo que sí. Sí, un poco, ya que estaba comentándolo yo, pues bueno, ya un poco doy mi interpretación a la parte de la pregunta de Rafael. Los datos del catálogo, como siempre, los fabricantes te dan unas condiciones estándar de los equipos. Esas condiciones estándar pues son en función de unas temperaturas exteriores, en función de en el caso, por ejemplo, de enfriadoras, calderas y demás, pues en función de temperatura del agua de red, etcétera, ¿no? Entonces, ¿se pueden comparar? Sí, se pueden comparar, pero también hay que tener en cuenta que el fabricante nos da una serie de valores estándar, nos da unos coeficientes o unos valores para nuestras condiciones particulares que son sobre las que tenemos que comparar. ¿Vale? En muchas ocasiones decimos, es que el fabricante me da un COP o una CR, me da unos rendimientos que resulta que son con estas condiciones exteriores, y yo, por ejemplo, imaginemos la comunidad autónoma en Canarias, con las condiciones que tenemos de temperatura, humedad y demás, pues tenemos otro tipo de rendimiento nominal. Entonces, bueno, sí hay que tener en cuenta ese matiz, pero sí podemos compararla con los datos del fabricante, vamos. Muchas gracias, Cristian. Bueno, una cosa que no había comentado, las presentaciones más adelante estarán disponibles tanto en la web de A3E como el propio webinar para poder verlo en diferido, ¿vale? Se colocará en la web de A3E. Nos preguntan también si se podría aplicar estos métodos de medida de telegestión a viviendas, y querían saber también vuestra experiencia en este sentido y si sería rentable. Hola, bueno, soy Jesús Clemente.
vamos a ver, para viviendas y residencial habría que irse a soluciones específicas para este campo, de tal manera que se busquen soluciones bastante de bajo coste, con el objetivo de intentar pues amortizar la instalación de los equipos. Mi opinión, porque yo lo he hecho, he instalado monitorización en mi propia casa y efectivamente es muy útil y se consiguen ahorros. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Bueno, yo como curiosidad, aunque no sea uno de los ponentes, también tengo monitorizada mi casa y a ver, en una casa realmente, a no ser que tengas una casa muy grande, con unos consumos muy grandes, los ahorros que se pueden llegar a hacer son pequeñitos, pero sí que es verdad que también tienes algunos equipos de medida que pueden ser muy económicos y bueno, para ver si puedes optimizar o no la potencia que tienes contratada en tu casa o para ver si te merece la pena no ponerle o de cuando pones el calentador o las cosas, sí que te puede venir bien, sobre todo para controlar despistes y cosas que se encienden cuando no deberían encenderse. Aún así, pues bueno, en las casas vuelvo a repetir que el consumo son chiquititos y los ahorros son pequeñitos, pero hay equipos de medida que son asequibles también para este tipo de instalaciones. A ver si alguien más, algún ponente tiene algún comentario. Bueno, David, un poco asociado al sector residencial, lo que sí es muy interesante siempre es monitorizar cuando se realizan medidas de rehabilitación energética a nivel residencial. Entonces, en este caso, pues se van a medir los ahorros, se va a medir la situación inicial, se va a hacer línea base y se puede monitorizar y luego ver los resultados al final de esas medidas de ahorro implantadas, ¿no? A nivel residencial global, digamos, es bastante útil la monitorización, ¿no? Y seguro, vamos, nosotros estamos en varios proyectos de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también comentarlo, ¿no? El residencial, un poco las aplicaciones. Por supuesto, muy buena puntualización, Jesús. Pasamos a otra pregunta. Nos preguntan lo siguiente. Los clientes ven la implantación de un sistema de telegestión como un MAE más y preguntan el ahorro que tiene para poder calcular el ROI asociado. ¿Qué ahorro estimáis para un sistema de telegestión sin telecontrol? Muchas gracias. Sí, David, mira, bueno, en A3 hay unos datos que surgieron ya, se analizaron hace un par de años, en el que se daban pues que un ahorro por monitorización pues podría rondar entre el 5 y el 15%. Es difícil y depende de cada caso. Lo que sí está claro es que un ahorro siempre mínimo va a haber, porque al estar monitorizada y al intentar implantar una cultura de control, lo que sí es cierto es que hay un cambio de actuación en la gente también, al sentirse pues digamos que el sistema está siendo controlado, ¿no? Y hay un cambio de cultura, ¿no? Entonces, un ahorro mínimo siempre hay. Bueno, es difícil estimarlo, desde luego. Bueno, voy a la siguiente pregunta. De cara a instalar un nuevo sistema de monitorización a través del contador general, en caso de que éste no disponga de telellamada, ¿es recomendable que el cliente adquiera un contador en propiedad? O por el contrario, ¿la monitorización es igual de efectiva si se instala una pasarela de comunicación? En ese caso, y como segunda pregunta, ¿existe riesgo de que la distribuidora pueda desmantelar la instalación realizada en caso de que el contador general sea de su propiedad? Gracias. Sí, David, perdona, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta pregunta sobre todo sobre la monitorización de contador general. Hace dos preguntas. La primera, que si el contador general no dispone de telemedida, ¿es recomendable directamente cambiar el contador o es igual de efectiva si se instala una pasarela de comunicación, por ejemplo, un módem en el contador que ya existe? Y la siguiente pregunta es si se instala algo, es decir, si el contador es propiedad de la distribuidora y se pone un módem, si existe el riesgo de que la distribuidora te desmantele la instalación. Sí, vamos a ver.
Respecto a la primera pregunta, lo más operativo es instalar un módem de monitorización, ¿vale? Que nos va a permitir conectarnos con el contador de compañía. Es la primera recomendación, en lugar de cambiar el contador de compañía. Esa sería mi primera recomendación, sobre todo en tarifas y potencias bajas. La segunda pregunta, al conectarnos con los contadores de compañía, normalmente no pasa, bueno, en nuestro caso tenemos monitorizado muchas instalaciones y no hemos tenido problemas hasta ahora. En cualquier caso, si es conveniente, si se podría contactar con la compañía distribuidora y no habría ningún problema en conectarse al contador. David, aquí a lo mejor tú puedes ampliarnos un poco también vuestra experiencia. Bueno, sí, quería que pudiese responder vosotros. Nosotros de Energy Minus tenemos bastante experiencia en este tema, en poner modems o incluso cambiar, nuestros clientes cambian contadores. A ver, en principio las dos formas miden igual, tanto si el contador es de distribuidora como si tú lo pones en propiedad, los datos son los mismos porque son registradores fiscales, están todos igual de calibrados, tienen que estar certificados por las distribuidoras y el que te dejan poner es uno que está certificado por la propia distribuidora. Entonces la medida es exactamente la misma. A veces es mucho más operativo poner el módem, sobre todo porque cuando intentas cambiar el contador hay distribuidoras que son más ágiles y otras menos ágiles a la hora de hacer el cambio de contador o de permitirte cambiar el contador. Eso sí, cuando lo cambias tienes que avisar a la distribuidora a través de la comercializadora. Tienes que decir, voy a poner un contador en propiedad y voy a cambiarlo, ¿vale? Para que ellos vengan a recogerlo y no haya ningún problema. Y cuando solamente es poner el módem y el contador es de la compañía, es recomendable, cuando no a veces obligatorio, avisar a la compañía distribuidora de que se va a instalar una telemedida en el contador. Porque esa telemedida ellos la van a utilizar. En el momento en el que tú utilizas el puerto eléctrico del contador o el puerto óptico si no existe eléctrico, tienes que darles el número de teléfono para que ellos puedan utilizar ese módem que vas a poner tú para descargarse los datos. Pero una vez que tú das esa comunicación, realmente le estás haciendo un favor, porque ellos ya no tienen que ir mandar a una contrata o a alguien para que medida por sonda óptica ese contador. Ya lo pueden hacer por telemedida, con lo cual para ellos prácticamente le estás haciendo un favor y nunca te van a decir que no. No sé si he respondido a la pregunta o queréis hacer alguna otra puntualización. Bueno, si no hay más puntualizaciones, pasamos a la siguiente pregunta. Nos comentaban por aquí que habéis hablado de dataloggers y de pasarelas de integración. Me gustaría tener algún ejemplo de equipos comerciales que puedan llevar a cabo estas funciones. Bueno, si no se pueden publicitar marcas, pues lo podríamos pasar por privado a quien ha hecho la pregunta. No sé qué opináis vosotros, si tenéis alguna experiencia con algún equipo en concreto. Sí, David, yo creo que aquí lo lógico es que, bueno, que nos transmitan las dudas que tengan respecto a algún equipo, de alguna marca en particular y respondamos en privado por un tema de datos y de comercialización que no es el caso. Yo pienso lo mismo. Si quien tenga este tipo de dudas puede dirigirse o a cualquiera de los ponentes o directamente a la asociación A3E, que está llena de profesionales y les aconsejarán seguro y les contarán sus experiencias con los diferentes equipos. Tengo una pregunta más. Aquí alguien nos pregunta que ¿habéis observado en algún cliente el efecto Jevons o Jevons? Es decir, al disponer de más energía, euros disponibles al ahorrar, la compañía puede gastar más. Sí, buenas. Mira, en este caso, en nuestro caso, estamos monitorizando proyectos de rehabilitación energética a nivel residencial y sobre todo en vivienda social. Y aquí uno de nuestros riesgos que estamos planteando es que la gente tiene un presupuesto fijado con gasto energético y al final pues es posible que se mantenga el gasto y
tenga mayor confort. Entonces, en este caso lo que hacemos es pues monitorizar todas las variables que van a afectar, ¿no? Entonces, pues monitorizaremos tanto el consumo como las condiciones de confort, en este caso, este ejemplo que estoy poniendo yo, ¿no? Entonces, el gestor energético pues tiene que analizar todos los parámetros que están en juego, ¿no? en el proyecto. Porque es cierto que bueno, pues la gente pues puede adaptar al final su presupuesto energético en función de su confort, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que muchas veces mejoran confort y lo que tienen es el mismo coste, aunque ha habido ahorros, ¿no? Un poco esa es la idea. Sí se puede dar ese caso que están comentando. Beatriz, Cristian, no sé si queréis puntualizar algo de alguna de las preguntas que han hecho de esta. Relativo a esta última pregunta, como bien comentaba el compañero, quizás en el sector residencial, sí es verdad que se puede dar ese caso. En el sector, sin embargo, industrial, la mayoría de veces ese ahorro se reinvierte en la industria, ¿no? Ese ahorro que podemos obtener, bien una parte se va para la amortización de esos equipos y bien otra parte se va para esa reinversión en mejoras de líneas, que bueno, se puede traducir a lo que comentábamos de mejorar el confort, ¿no? Pero la parte industrial. Pero normalmente se reinvierte una parte y la otra parte va para esa amortización de los equipos. Sí, yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Bueno, la idea de la implantación de un sistema de gestión es obtener ahorros para poder reinvertirlo en nuevas medidas de mejora y poco a poco ir generando ganancias y reinvertirlas, no nada más. Bueno, pues si no hay más preguntas, ya es la 1:05. A ver, parece que tenemos una. Bueno, es sobre si hay algún gestor energético en el mercado portugués. Esta, si os parece, la responderemos en privado. Nada, simplemente ya, si no hay más preguntas por parte de los asistentes, vamos a pasar a despedir y a terminar con el webinar. Agradecer sobre todo a los ponentes, a Cristian de Insiteca, a Jesús de SinCO2, a Beatriz de Eurocontrol, a Antonio de A3E y a todos los técnicos de A3E que han estado colaborando con nosotros y a todo el grupo de monitorización y telecontrol de A3E. Recordaros que vamos a tener otro webinar del mismo grupo de monitorización el día 29 con las ponencias explotación de un sistema de monitorización y casos prácticos de monitorización, que va a ser también bastante interesante. Y las ponencias, tanto las presentaciones como las ponencias y el propio webinar va a estar colgado en la web de A3E y se informará y aparecerá en la página web. Y nada más, muchas gracias a todos por asistir y tener un buen día.